Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, bueno, desde dónde nos estarán viendo. Les damos las bienvenidas desde ATM Visión Transdisciplinaria. Hoy vamos a ver un webinar sobre las etiologías de la ATM. Sabemos que en la ATM las causas son multifactoriales, así que ahora Cintia y Fer nos van a comentar un poquito por ahí de dónde viene la mano y nos van a mostrar también algunos artículos y qué es lo que hoy por hoy tenemos al alcance de todos. Así que bueno, muchas gracias, esperamos que lo disfruten, pueden ir haciendo sus comentarios, sus preguntas y al finalizar las vamos a ir leyendo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Vamos, primero quiero agradecerles a todos la presencia del otro lado. Para nosotros es un placer. Tuvimos una muy buena respuesta en la primera charla. Pero así como agradezco, también quiero pedirles disculpas, o queremos pedirles disculpas por la tardanza del segundo webinar. Porque la realidad es que nos estuvimos demorando para escuchar nuestros referentes, ya sea Rocabado, Manfredini, Okeson, y poder brindarles la mayor actualización de los datos. ¿Sí? Nos parece, nos pasó a nosotros también que nos vamos formando y de pronto ir generando y charlas de nuestros referentes, generar una información un poco más actualizada. Entonces, un poco la tardanza se basa en eso. También contarles que las charlas van a ser a partir de ahora un poquito más cortas o más precisas. La primera fue generalidades, fue un poquito de todo, y a partir de este momento vamos a tener un poco, hoy hablamos de etiología, la próxima hablaremos de anatomía biomecánica, hablaremos de imágenes, hablaremos de tratamiento, pero la idea es como ir, ya una vez que hablamos un poquito de todo, ir en cada webinar algo un poco más específico, así que ya nos comprometemos con Cintia y con Romana las próximas charlas. Ahora vamos a entrar más en detalle, que es la disfunción temporomandibular, que no es un diagnóstico, ¿sí? Porque nos pasa a los kinesiólogos, y esto no me van a dejar mentir, que es el hecho de la omalgia, la cervicalgia, la lumbalgia. Bueno, ahora nos está llegando porque se conoce mucho más la disfunción temporomandibular, pero no es un diagnóstico, es un conjunto de diversas entidades patológicas que generan alteraciones en la ATM. ¿Sí? Esta definición es una linda para 2015, pero vamos un poquito más de lleno, en donde en esa clasificación de la patología de ATM tenemos la Asociación Internacional, la Sociedad Internacional, ¿sí? Pero la de la RISOR, que es donde habla el diagnóstico y tratamiento de la temporomandibular, que incorpora no solo la lesión, sino incorpora el componente psicosocial, que es clave y es mucho más importante y mucho más completo en la clasificación. En estos tenemos 6 grupos, en donde, voy a bajar acá, ahí está. Tenemos 6 grupos en donde tenemos, ¿sí?, un síndrome miofacial, desórdenes internos, alteraciones degenerativas, traumas, tumores y alteraciones del desarrollo. Esto son agrupadas todas las patologías de ATM. Las primeras 3 son las más frecuentes que vamos a encontrar nosotros en el abordaje. Síndrome miofacial en mayor porcentaje, desórdenes internos y alteraciones degenerativas. Que yo tenga una de desorden interno o un síndrome miofacial no significa que sea única, significa que puedo compensarlas con el resto. Esta definición es bastante interesante, donde habla de un grupo de afecciones musculoesqueléticas y neuromusculares que afectan a las ATMs y los músculos masticatorios y estructuras asociadas. ¿Qué es importante en esto? Hablamos de las dos ATMs. ¿Sí? Recordemos que tenemos derecha e izquierda y tenemos superior e inferior. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros, el paciente comúnmente va a venir con un dolor en una. ¿Sí? Puede venir en las dos, pero ¿qué significa esto? Que vamos a tener que trabajar las dos. En kinesiología lo que hablamos de la zona de hipo o hipermóvil, es mucho más frecuente que la que duele es la hipermóvil, pero esa hipermóvil es consecuencia que algo no se está moviendo, entonces tenemos que focalizar ahí. También una forma de clasificar el dolor puede ser miógeno, relacionado con un dolor muscular, o artrógenos, en donde se relaciona con las articulaciones. La epidemiología, esto es 2019, es bastante frecuente, en donde habla de la causa, ¿sí?
¿A quién afecta más? 4:1 en las mujeres, esto está, hay mucha bibliografía que habla de 7:1, otros que hablan de 3:1. Esto es lo último, en donde habla de 4:1 en relación hombre-mujer, la edad en la cual afecta es de 20 a 50 años, y el pico es de 25 a 50. Y esto también es importante, lo que decía un poquito antes yo, donde tenemos un mayor porcentaje, un síndrome miofacial, en un menor porcentaje de desorden interno, y un poquito menos las alteraciones degenerativas. Esto es importante porque yo puedo tener una, o puedo tener las dos, o puedo tener tres de esto. Yo puedo tener una alteración, una artrosis ATM, el cual me genere un desorden interno, y el paciente acuda a nosotros por un dolor muscular. Entonces es importante generar y esa mirada de las causantes, ¿sí? La causante puede ser dolor muscular, por ejemplo, puede ser oclusión, más parada a los odontólogos, puede ser un estrés emocional, o puede ser hábitos parafuncionales, o simplemente, y esto es muy frecuente, el trauma. He tenido muchos pacientes en el cual la lesión ha sido traumática. No tenían antecedentes de ATM, no les dolía, no tenían limitación nunca, accidente de auto, desmayo en la calle y con esa mala suerte de generar una fractura de cóndilo. La más común, a mí como kinesiólogo, es la muscular, pero no significa que no tenga alteraciones de oclusión, no significa que en esta situación en la que estamos viviendo no haya un estrés emocional, y indagando un poquito más, esos hábitos parafuncionales. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Siguiendo entonces con el tema de la etiología, ¿sí? Quizás es interesante conocer un poco de la historia, porque en realidad desde ahí devienen en realidad todos los tratamientos que han ido surgiendo para tratar las disfunciones. Fíjense que ya en el año 18, ¿sí? Un anatomista empieza como a describir que él veía que los pacientes que perdían muchas piezas dentarias, porque bueno, aparte de la odontología, obviamente en ese 18 era extraccionista total, ¿sí? Y se mantuvo durante mucho tiempo, pero él ya empezaba a describir que veía que había alguna alteración en las articulaciones. En realidad, lo que más se sabe es a partir de Kosten. De hecho, creo que lo hablábamos la otra vez, ¿no? A veces las disfunciones se la conoce como síndrome de Kosten. Kosten era un otorrino donde hace esta publicación, donde esto es en el año 34, imagínense, en el año 34, él publica 11 casos clínicos, es decir, 11 pacientes que le llegan a su consulta por problemas de oído, es decir, por otalgias, pero que él veía que no había nada a nivel de oído, y sí describe esos 11 casos viendo alguna modificación en la parte de oclusión, ¿sí? Pacientes con muchas pérdidas de piezas dentarias en el sector posterior. Hablaba de un caso donde veía que la mordida era muy para atrás, que para nosotros hoy en día es una clase 2, pero esto es muy valioso porque a partir del 34, entonces, hay una consecuencia, ¿sí? Que empieza todo a crecer en el área de la odontología también, porque esto fue por un otorrino, pero después se empieza a interesar la odontología de estas disfunciones temporomandibulares, y empiezan todos a relacionar que, no, sí, es verdad, a ver, el paciente que viene con disfunción tiene algún problema dentario. Empiezan a crecer también en nuestra área odontológica los oclusionistas, ¿sí? El área natológico, en realidad. Y entonces, fíjense que va pasando el tiempo, también los ortodoncistas que veían a estos pacientes hablaban o preconizaban de que, bueno, no, el paciente que tiene una alteración a nivel de la oclusión, es decir, una oclusión que no es normal, que está desalineada, iba a tener entonces en consecuencia una disfunción temporomandibular. Se empieza a crear, ¿no es cierto?, todo esta formación, esta filosofía. Pero la realidad es que nos pasa lo mismo con la relación céntrica. Dentro de nuestra área odontológica, uno de los temas que más controversias ha dado es la etiología de las disfunciones, como también la posición de la articulación. Es decir, ¿dónde está el cóndilo? Fíjense que el cóndilo también, su posición ha ido cambiando, ¿no es cierto?, con los tiempos. En los años 80
se decía que era más posterior, luego hablaban de una posición más superposterior, y la realidad es que de los 90 hasta ahora, con el advenimiento también de las imágenes, ¿sí? De tener una resonancia, una tomografía, empiezan a observar que la posición del cóndilo es anterosuperior. Y empezamos a ver las estructuras asociadas, el famoso ligamento bilaminar posterior, que generalmente es el causante del dolor artrógeno de la articulación. Esto se los pongo acá en relación, primero porque en odonto se habla mucho, se sigue hablando mucho, hoy sigue habiendo controversias, por así decirlo, pero se sigue, ¿no? Diciendo, no, pero ¿cuál es la posición? No, que hay que llevar a la posición sí o sí de relación céntrica, no oclusión céntrica. Bueno, hoy se está viendo mucho y más que nada en estas patologías de las disfunciones, ¿sí? Esto lo quiero nombrar, que en realidad la posición condilia, la ideal es la posición ortopédicamente estable y sin dolor en el paciente, ¿no? Se está hablando mucho de esa terminología y por eso se los quería nombrar. Fíjense que recién en el año 56, Schwartz, que fue todo un pionero, ¿sí? Es decir, hablaban tanto de la teoría mecánica, porque se llama teoría mecánica, ¿no? Dentro de lo que van a buscar y encontrar, la etiología, cuando correspondía al área de la oclusión, se la llamaba teoría mecánica. Entonces, propone en realidad Schwartz en el 56 un cambio, decir, no, esperen, pero yo estoy viendo que en realidad esta sintomatología de la disfunción, más allá de la oclusión del paciente, porque quizás el paciente tiene una buena oclusión, pero tiene dolor, tiene que ver algo con el estrés emocional. Bueno, nadie le dio, la realidad es que quedó totalmente apartado. Recién en el año 77 empezó también este médico a introducir otro concepto con respecto a diferenciar un poco acerca del dolor, ¿sí? Es decir, todos sabemos que el dolor es subjetivo, que va a depender de cada persona, pero que también hay diferencias en tener un dolor agudo, es decir, una cosa es, uy, me estoy quemando con el fuego, y el acto del cuerpo enseguida, ¿no? Involuntariamente es sacar de la noxa, digamos, de la agresión, eso que causa dolor, y otra cosa es el dolor crónico, ¿no? Y a partir de acá, en realidad, de este artículo, empiezan a ver que el dolor crónico tenía mucho que ver, no solamente por el dolor real en sí, sino que había todo un contexto hasta social y un contexto también hasta psicológico, ¿no? ¿Cuál es el umbral de ese paciente y cómo ese paciente en realidad transmite o decodifica el dolor? Que sí que a partir de ahí, en realidad, Laskin, que para nosotros es un gran cirujano maxilofacial, con Green, que es ortodoncista, siguen enfocando esa teoría que apareció en el 56 de Schwartz a decir, no, sí, hay un marco psicofisiológico en todo lo que es la disfunción temporomandibular. Esto igualmente, a ver, esto es en el año, como les digo, 60, pero no cambia mucho con respecto a lo que se seguía tratando, ¿no es cierto? Es decir, seguía muy fuerte a la etiología mecánica, a la teoría mecánica, y hacían muchas cosas a nivel de la oclusión, ¿no? Bueno, esto está mal posicionado, sí o sí vamos a ortodoncia. Hacían muchísimas restauraciones también de las piezas dentarias, ¿no? Hacían coronas de punta a punta para que no tenga alguna disfunción. Este cuadro que yo les pongo, en realidad es porque me resultó a mí muy, muy fácil de explicarlo, más que nada a los pacientes, ¿no? Porque el paciente es muy común que llegue a la consulta con estos dolores, se sienta, y al menos lo que nos pasa en el área de la odontología, piensan que uno le va a dar la solución mágica, ¿no? Que le va a dar, no sé, la píldora. Sabemos que el tratamiento farmacológico en las disfunciones no va como tratamiento, ya lo hablaremos en tratamiento, pero no es el tratamiento en sí. Y cuando vino Hawkinson la última vez a la Argentina, él lo explicó algo así muy sencillo, entonces, que es lo que yo le digo a los pacientes, para explicar un poco el contexto del marco este psicosocial. Porque algunos se enojan, ¿no? Tengo un paciente que una vez llegó y me dijo, bueno, no, vengo acá, ya es la quinta, sexta consulta que hago, porque el último odontólogo directamente me mandó al loquero. Bueno, entonces hay que también ver, ¿no? Tener como un hilo bastante delicado, que el paciente no se lo tome mal, pero que lo entienda, que entienda que las tensiones, en realidad,
emocionales, tienen un juego muy importante en desarrollar la disfunción. Y de esta manera, Hawkinson lo que decía es, a ver, lo que tenemos que hacer en realidad, lo que pasa cuando uno tiene un dolor, activa la cadena adrenérgica del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que salir corriendo de acá porque suena una alarma, bueno, vamos a activar justamente la parte muscular, otras áreas en realidad se van a suprimir, ¿no es cierto? Es decir, todas las secreciones salivales van a estar a cuentagotas, y eso va a generar en realidad que cuando salgamos del lugar y estemos a salvo, va a generar un agotamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo esto se lo cuento así al paciente y le digo, de la misma manera que si a la noche uno, no sé, está, porque a veces uno dice la palabra estrés, y ya el paciente no te mira como, no, pero no estoy estresado, estoy bien. Pero a ver, el estrés no es malo, ¿no? Porque quizás uno se está mudando o está planificando un viaje y es algo que está buenísimo, es un objetivo que en realidad uno quiere, pero genera lo mismo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ya explicado desde ahí, el paciente es como que también lo ve de otra manera, y la realidad es que ese tratamiento nosotros no lo vamos a tratar desde nuestra área odontológica, tampoco desde el área de kine, entonces obviamente que eso lo tiene que tratar ya sea la psicología, la psiquiatría, o también, yo les digo, hay diferentes formas, ¿no? Es decir, no sé, hay pacientes que prefieren ir a hacer clases de zumba, otros que van a meditar, otros que van a bicicletear, es decir, generar la otra vía, ¿no?, de la serotonina en el cuerpo. Esto también es algo re importante para la etiología, que no es porque como la otra teoría que existe, la van a encontrar como teoría psicofisiológica, es decir, como que todo en uno, ¿no? Ponen la psico justamente porque habla de lo que dijimos recién, todo lo que genera la tensión o el estrés emocional, pero después dice fisiológica. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estas articulaciones genéticamente están ahí con una alta capacidad de remodelado de toda la vida. Y el remodelado, ¿por qué en realidad se hace? Primero porque está en un área en donde justamente va a resistir grandes cargas por la masticación en sí. Y segundo, porque aparte puede ir cambiando durante toda la vida. Es decir, ya sea porque uno pierde una pieza dentaria, porque no se hace un arreglo, porque una vez queda el arreglo más alto, porque... Entonces, todo eso lo va a ir remodelando día a día. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque va a depender de cada paciente, no solamente como decía acá, la compresión articular, que es todo esto lo que les contaba, sino también encima de la capacidad que tiene el paciente de adaptarse a esos cambios. Y fíjense la cantidad de factores ahí que tenemos, ¿no? Va a depender de la edad, del género también, ya lo habló recién Fernando, es decir, Fer hablaba de lo que se sabía, que quizás voy a decir un tip más acá, aprovecho, que es verdad, hay muchas más mujeres que tenemos esta tendencia, ¿no?, a desarrollar esta patología, justamente porque hay evidencia que los trastornos hormonales nos juegan también ahí en contra. Pero también lo otro que se hablaba por ahí es que más allá que tengamos una mayor predisposición, también parece que el femenino es el que busca solución a ese problema. Entonces, es como que quizás el hombre no le da tanta importancia y bueno, y lo va como dejando, y eso también está escrito en los artículos. Fíjense que también, si uno tiene una enfermedad sistémica, también obviamente, no es lo mismo un paciente que tiene una artritis reumatoidea de base que un paciente que no la tiene, ¿sí? Es decir, hay una diferencia. Los trastornos del sueño, ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante, también es un factor predisponente. Es decir, que esto es muy importante, porque la realidad es que el cuerpo se va a adaptar a una nueva posición. Como decía Fernando, es decir, busca la posición y se va a adaptar a ella. Pero bueno, hay a veces que no se puede adaptar y entonces ahí viene la sintomatología. Fíjense que ya en el año, ahora en el año, esto es justo me tapa del 18, gracias Fer, ya esto es un artículo que es una revista americana que tiene muy alta evidencia científica, entonces uno la sigue bastante, y ya hablan, ¿no?, directamente del rol
que juega el estrés en la etiología de las disfunciones. Y si no, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en este año, con este COVID, nosotros, por ejemplo, aumentamos muchísimo las videollamadas, videoconferencias acerca de, mirá, algo está pasando, estamos, o se sabe más, que también es bueno, porque bueno, se está conociendo más la patología y uno la puede, bueno, justamente tratar antes de que llegue a generar más daños, pero me pasa mucho de hablar también con enfermeros, las instrumentadoras, que están todo el día, ¿no es cierto?, con el barbijo, la máscara, el doble barbijo, que me dicen, no, estoy sintiendo que estoy todo el tiempo así apretada la mandíbula, y sí, bueno, hay una relación, sí, hay una relación. ¿Qué sabemos? Vamos, entonces, ya sabemos que juega un rol importante, ¿sí? Las tensiones musculares, sí. ¿Está publicado? ¿Hay evidencia hoy en día? Sí. ¿En qué quedamos con la oclusión? Ay, no hay, sí, tiene que ver, 100% como se decía antes. Realmente, con respecto a la teoría mecánica, como les dije, más allá que fue avanzando en el tiempo y se fue modificando, es muy interesante saber que, ¿se acuerdan que el cambio de filosofía empezó como en el 60, pero igual se mantuvo durante muchos años, y fíjense lo que tardó, hasta el año 95, se seguía manteniendo la postura de que problemas de oclusión, sí o sí, problema de dolor de articulación, de ATM. En el año 95 hicieron un consenso internacional, estos tres grandes maestros, es decir, McNamara es ortodoncista, Seligman es protesista y Okenson es la parte de todo lo que es muscular, ¿sí? Bueno, los que tienen la posibilidad o los que recién empiezan, es un libro que es genial porque realmente va desde de la A a la Z, y ellos lo que hicieron es, bueno, revisar toda la literatura científica que había hasta el 95, buscando el problema de si la etiología correspondía directamente a la oclusión. ¿Por qué hacen esto? Porque una demanda multimillonaria a un ortodoncista en Estados Unidos de un paciente que decía que no había tenido nunca problemas y que cuando terminó su tratamiento ortodóntico empezó con mucho dolor, y él obviamente culpaba al tratamiento en sí de por qué él tenía dolor y que ahora no podía vivir con ese dolor. A través de eso se hicieron todas estas revisiones y básicamente se llegó a algo muy importante. Primero, de que hay factores que potencian, no es que no los hay, ¿sí? Por eso les pongo como estas fotos. Básicamente, ¿cuáles son? Y la mordida abierta anterior es una de las oclusiones que más prevalencia tienen en desarrollar una disfunción. Las famosas clase 2, ¿no es cierto? Es decir, esa distancia que hay excesiva de Overjet. Las clase 3 recién en última instancia, es decir, en muy, muy bajo porcentaje, ¿sí? En realidad. Y también todo esto, ¿no? Es decir, no tener, fíjense, acá sí vení que te restauro todo el plano, te pongo implantes, te hago de todo, pero no te dejo nada de mordida posterior. Entonces, también, eso es lo que ellos vieron y lo que publicaron en su artículo, donde en toda la revisión aparecían estos factores potenciales, ¿sí? Entonces lo dejaron bien descrito, y esto está bueno tenerlo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Fíjese que la clase 3, que uno piensa, uy, no, los que tienen una mordida tan así, esa llave canina, esa llave molar, que seguro que tienen muchísimos problemas de articulaciones. Y estos pacientes, sin embargo, no tienen tantos problemas, no hay muchas publicaciones de que tengan problemas. Quiere decir que, como conclusión, que nos tiene que quedar a nosotros bien en la cabeza, es esto, es decir, hoy en día no hay ningún factor oclusal aislado, es decir, uno no puede decir, uy, tenés una mordida, pero no tenés sintomatología, bueno, sí o sí te la tengo que corregir para que por las dudas no tengas una disfunción. Eso ya quedó en el olvido. Bueno, y dentro de ese factor local de la etiología que puede generar una disfunción temporomandibular, tenemos la sobrecarga repetida. ¿Qué significa? Que yo estoy apretando, generando, ¿sí?, carga sobre una articulación que tiene 1 centímetro cuadrado, que es la más fuerte del cuerpo, ¿sí? Acá en la imagen que la ponemos siempre es esto, ¿sí? Pacientes dicen, pero ¿por qué me duele? Y empezás a indagar, y un poco lo que decía Cintia es el hecho de
no, bueno, sí, porque mis hijas, no, porque del trabajo, no, porque COVID, ¿sí? Yo trabajo en un hospital y de pronto están todos, ¿sí? Me incluyo. Entonces dije, no, estoy apretando los dientes, no. Dije, mi placa, ¿dónde está? Y volver a adaptarla. Entonces, esta sobrecarga genera que la articulación empiece a no poder soportarla, porque no está adaptada, es una articulación que no soporta esa presión, no es una presión constante, es una presión fuerte pero inmediata, no es algo, no es el corazón, no es no tiene la capacidad de esos músculos respiratorios donde vos vas generando cargas permanentemente chiquitas todo el tiempo. ¿Sí? Eso es una de las cosas y unas afecciones a nivel de ATM que las modifican. Y acá lo que hablamos también es la carga repetida, ¿sí? El exceso de generar, apretar, 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 va generando modificaciones y microtraumas. Acá que son en el 99, habla de, fíjense cómo esa mordida, ese bruxismo, va generando no solo modificación de dientes, sino, fíjense acá, yo esto lo pasé en kilos, y cuando hablamos de una actividad funcional normal, de un esfuerzo cruzal, 17.000 serían alrededor de 7.500 kilos, una cosa así, y cuando llevamos a la actividad parafuncional, vamos a alrededor de 25.000 kilos, y es un montón para una articulación. Yo no creo que ninguna articulación de mi cuerpo soporte esa carga, ¿sí? Hablamos de los diferentes tipos de dirección de la fuerza, en una fuerza deja de ser vertical y empieza a ser horizontal, donde ya hay movimientos, hay reflejos de protección en la mandíbula y en la boca que ya dejan de estar presentes, cambia el tipo de fuerza, deja de ser una fuerza ausotónica a ser una fuerza concéntrica, el cual sabemos que es una de las que más soporta carga, y entonces estoy generando una carga y estoy modificando el patrón de eso. Y acá lo que hablamos es de una revisión donde se incorpora, Manfredini lo que hace es una revisión desde el 98 hasta el 2008 de la importancia en el bruxismo, ¿sí? Con pacientes con bruxismo en disfunción temporomandibular. Es una revisión sistemática, lo cual es sumamente interesante porque fíjense las modificaciones en las piezas dentarias, que uno cree que solamente gasta, ¿sí? Porque yo por lo menos tenía esa teoría de, bueno, gasto un poquito los dientes y listo. No, fíjense cómo van modificándose las diferentes piezas dentarias, cómo se modifican las encías, cómo modifico cuando yo tengo una mirada superior de esos dientes, de esas piezas dentarias, y también un dato sumamente importante, porque cuando llega a estos pacientes ya está implantado ese bruxismo, ya está implantado. Un dato sumamente importante, y nosotros como kinesiólogos, sobre todo como profesionales de la salud, los odontólogos también, es mirar la lengua. Fíjense esa lengua, cómo está toda ¿sí? Adientada. ¿Qué pasa? Si yo saco la lengua así, la lengua con tensión no me va a marcar. Entonces es apenas, ¿sí? Abro la boca y apenas miro la lengua y ahí van a ver toda la marca de los dientes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la indagatoria, cuando yo hago la entrevista a ese paciente, quizás no. A ver, abre un poquito la boca. Ya uno, porque ya está quizás sesgado, y voy a la boca, por más que venga por un tobillo, ¿sí? Porque tiene alguna, no, porque me duele un poco la cabeza, porque tengo, ¿sí? Mareos, porque tengo dolor en los ojos. De la indagatoria, abrí la boca un cachito. Y me miran raro, diciendo, pero yo vine por otra cosa. ¿Sí? Entonces, mirás eso y lo que generás es eso, es buscar la prevención. ¿Sí? Obviamente, si ya tiene manifestaciones del bruxismo, lo haces. Dentro de ese bruxismo, dentro de otras acciones parafuncionales como el bruxismo, tenemos el comerse las uñas, el masticar chicle, el masticar la lapicera, las modificaciones y la hipertrofia de las mejillas por dentro. ¿Sí? El paciente le decís, como yo les dije antes, la fuerza que soporta la articulación es muy fuerte y tiene poca capacidad de engrama motor, porque les puedo asegurar que el paciente con disfunción temporomandibular, cuando nosotros le decimos, o por lo menos yo le digo, bueno, lleva la boca para adelante, me lleva el labio, no, la boca, o lleva la mandíbula para la izquierda, me hace el labio, pero no me hace la mandíbula, y eso es un control motor que con los hábitos parafuncionales se altera, entonces yo estoy generando mayor estímulo de carga y estoy modificando todo esto. Una cosa importante con el tema de las uñas,
le miramos las uñas a los pacientes y estos pacientes dicen, no, mirá, las uñas perfectas, pero las mejillas, las pielcitas de los costados de las uñas totalmente comidas. Y eso también es un hábito parafuncional. Significa que estoy sobrecargando algo que no tiene una función específica. Estoy sobrecargando mucho más la articulación. Entonces es importante controlar estos hábitos y que a mí me ha pasado diciendo, pero nunca más puedo comer chicle, nunca más. Pero ni un poquito, no. Digo, ¿querés que se te vaya el dolor? Sí, bueno, no hay más chicle. Pero no hay más chicle. ¿Sí? Y esto forma parte de nosotros como profesionales de informar, de educar. Y digo, ¿querés que te deje de doler? Hace esto y posiblemente disminuyas mucho la sintomatología por la que vino nosotros. Siguiente. Una cosa importante de esto es terapia manual. Yo soy un defensor muy importante de la terapia manual. Me encanta la terapia manual. Para los pacientes, el masaje, ¿sí? Que nos enerva a los kinesiólogos que nos digan hacer el masajito. Pero este es un artículo interesante porque lo que hace tiene mucha evidencia, está muy bien sistematizado a nivel científico, ¿sí? En el cual habla de la importancia y la eficacia de la terapia manual, está randomizado, sistematizado, y eso es algo que, por lo menos en kinesiología, en terapia manual no hay mucho. Esto es desde el 2013. A partir de ese momento empezaron otros artículos, pero en kinesiología, por lo menos es mi opinión y no lo tomen a mal, pero vas a encontrar muy buenos artículos a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, ¿sí? A nivel de fisioterapia, porque es medible, es mensurable, se puede controlar. No así en la terapia manual. Entonces, este artículo está piola y es una de las causas. Yo, cuando tengo ese paciente con trastorno temporomandibular, tengo que empezar. No hay opción de que yo no toque a ese paciente. Me ha pasado hace unos días de una paciente que vio, ¿sí? Y los kinesiólogos la vieron 3 minutos. ¿Sí? Y ahí es indefendible. Bueno, uno trata de ser políticamente correcto, pero no. Acá muestra un poco cómo vamos generando esa movilidad. No me voy a entrar mucho más en detalle en esa terapia manual y ejercicios ahí abajo, pero sí es importante que como concepto clave esa terapia manual es una herramienta para poder trabajar ese bruxismo, que una vez que entremos en tratamiento detallaremos más. Postura, ¿sí? Es un tema sumamente interesante, bastante discutible. Esto lo cuento también por experiencia personal. Estos son los tipos de mordida, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que los ha nombrado Cintia. Cintia ha nombrado que la tipo 2 es la más frecuente con generar manifestaciones en disfunción temporomandibular, en donde tenemos que el maxilar superior está mucho más adelante con respecto para los kines sobre todo, con el maxilar inferior, y esto hace que yo desplace mi centro de gravedad hacia adelante. Fíjense en el dibujo, mi centro de gravedad no solo es desde la cabeza, sino desde la pelvis, ¿sí? Generando mayor tensión en toda mi cadena posterior, y eso genera que yo tenga una sobrecarga en todo lo que es suboccipital. Y en la mordida tipo 3, que es la menos frecuente de las alteraciones asociadas con mordida tipo 3 y postura, tengo un dato, por lo menos personal, que descubría a mi hija de 4 años, no decía la R, bastante, sí, tengo un problemitas de TOC con controlar las dientes, ¿sí? Controlando con su odontopediatra, me dijo, relajar, no hay que desarrollar. Cuando me dice, tiene la lengua más corta. Gran tema, y yo digo, bueno, no. Hablo con fonos, me dice, no, bueno, relajá, se puede practicar, y sí, así tiene la lengua más corta, entonces generó que ese maxilar superior no se desarrolle lo suficiente y genere una cierta movida tipo 3. ¿A qué voy con esto? De la importancia de, por lo menos a nivel preventivo, seguir controlando, yo por lo menos lo hago, sé que me la estoy volviendo loca, pero controlando el hecho de la postura, pero también es el tipo de mordida. Por suerte, Martina, que es la odontopediatra de mis hijas, va generando desgaste, va generando algún tipo de modificación odontológica, sumado a las fonos de mis hijas, que les van controlando el hecho de mejorar esa movilidad de la lengua, mejorar la función de esa lengua y empieza a ser una lengua funcional. No, por ahora no requiere intervención quirúrgica, pero sí, ¿a qué voy con esto?
importante el hecho de tener, saber, bueno, a ver, mordida tipo 3 en un chico, puedo generar modificaciones de postura. Esto tiene una evidencia bibliográfica, o sea, cualquier, ya sea libros de odontología o libros de kinesiología en postura, hablan de estas posturas y de tipo de mordidas. Pero tenemos gente muy mala, como Manfredini, que habla de las disfunciones temporomandibulares, los dispositivos posturales, las relaciona con las mordidas, la TM, y habla de que no hay tanta evidencia científica que avale que vos teniendo manifestaciones y de disfunción temporomandibular, de trastornos posturales y problemas de oclusión estén avalados científicamente. No significa que no tenga evidencia clínica. Yo personalmente no hago RPG. Por suerte la tengo a Guille, que es la kinesióloga que trabaja conmigo, y ante trastornos posturales la derivo, modifica, corrige y puedo volver. Pero acá es un mea culpa, quizás desde como kinesiólogo, de poder llevar algún método para tener un cierto grado de evidencia, no solo clínica, que es un montón ya, porque los pacientes mejoran con trastornos, con trabajos posturales, sino también con un componente científico, que es muy difícil. Yo lo puedo llevar, o sea, lo hago mea culpa porque no, me es muy difícil aplicarlo. Yo lo intento hacer en el hospital y es muy difícil, lleva mucho tiempo, es muy difícil saber qué medir. Fundamentalmente los artículos lo que basa es relacionar la postura, la oclusión y la disfunción temporomandibular, pero la crítica es que solo se basan con pacientes con patología. Nos falta el grupo control, en el cual diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa con estos pacientes que no tienen problemas de ATM? ¿Sí? ¿Dónde están? O sea, yo tengo pacientes que tienen trastornos posturales, tienen trastornos de oclusales y no tienen disfunción temporomandibular. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta. ¿Sí? Por eso es difícil de medir científicamente, porque no vas a generar, no vas a encontrar cuerpo que no se adapte. Si yo tengo mucha cifosis, voy a generar sí o sí esa modificación de la cabeza. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de biomecánica y postura y un poquito de ATM, pero bueno, era más que nada para saber que ningún factor postural aislado tiene importancia en el desarrollo de la disfunción temporomandibular. No me maten los posturólogos, no me maten lo que hacen RPG, Suyar, ¿sí? Simplemente es un hecho de que encontramos dos artículos de alguien que sabe mucho de ATM que habla de que no hay una evidencia científica comprobable que pueda decir que con electromiografía, con plataformas posturales, pueda decir que es válido a nivel científico. No hablo del clínico. ¿Sí? Esto es un tema muy lindo y a desarrollar y va a generar cierta discusión con mis colegas, pero está bueno plantearlo y de pronto decir, me encantaría que me digan, no, no es así, yo tengo este método que es validado científicamente, listo, me callo y pido disculpas. Por ahora no lo encontré. Te dejé el plato caliente, Fer, ahí. Bueno, lo que hablamos mucho... Yo voy a hacer solamente una acotación. Lo que hablamos muchas veces con Fernando es que sí tiene que ver la postura, que sí es importante, que está buenísimo todo lo que se está viendo hoy en día de los estudios de postura, porque es una parte más del tratamiento, ¿sí? Exacto. Y es lo que en realidad les tiene que quedar, es una parte más. Lo que están, la crítica en realidad que hacen estos, la otra postura, no hay nada más que 2 artículos, hay un montón, si buscan, hay muchos más artículos, donde lo que dicen en realidad es que hay que tratar de no convertirse en lo que nos pasó en odontología, en la filosofía oclusionista o anatológica, donde, bueno, todos los problemas iban por ahí y entonces iba, como les decía antes, al 100% llevaba un paciente con alteración oclusal y había que hacerle coronas de punta a punta para que tenga una buena relación céntrica, ¿no? Volvíamos a la posición de ese cóndilo dentro de la cavidad glenoidea para que no tenga dolor. Justamente el tema de hoy y lo que hemos visto también con Fer, que tuvimos la oportunidad en todo este COVID de hacer varias webinars de nuestros
maestros, y de ver toda la literatura científica que hay actualmente. Sí, fue una actualización importante. De hecho, bajamos todos los artículos que nos dieron y leímos todo eso. Es esto, ¿no? Que lo que decía en realidad Román al principio, es lo multifactorial de esta patología. De hecho, hay otros factores etiológicos, ¿sí? Hablan también del cigarrillo, es decir, hay este estudio que es muy bueno, que se llama Ópera Estudio, porque es un estudio prospectivo de todos los pacientes con disfunción, que hay pacientes de grupo control, es decir, y de un tiempo también que lo controlan, por ejemplo, a 5 años, y van viendo si desarrollan o no alguna disfunción. Se creó, digamos, ese estudio ópera, que le dicen, y en realidad, ¿para qué hicieron este estudio? Porque quieren ver justamente la parte de la teología, ¿sí? La prevalencia que existe dentro de los factores. Y también nombran un poco el tema del cigarrillo. El tema del cigarrillo creo que está nombrado en todas las patologías, desde la punta del pelo hasta la uña. Quizás saber de acá de que en realidad el tema del cigarrillo no es que va directamente relacionado, sino que el trastorno de ansiedad, en realidad, del fumar, es en realidad lo que se relaciona con los pacientes. Va como por ese lado, que es una pata más, entonces, a la importancia de lo que hablábamos al principio acerca de la etiología como un factor del estrés emocional o la liberación de esas tensiones. Otro que está muy, muy ahora, no de moda, pero sino que están investigando y hay cada día más estudios, es esto, acerca del trastorno del sueño. Realmente se los nombro porque lo van a leer, porque es importante saberlo. Hoy en día ya el bruxismo, de hecho, está como clasificado dentro de los trastornos del sueño. También hacen una diferenciación en lo que es el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno, ¿sí? El nocturno sería dentro de los trastornos. Y bueno, y hacen estudios con respecto a la polisomnografía, que bueno, es el estudio gold estándar para las apneas de sueño, y realmente lo que vieron o lo que están empezando a investigar y a darle mucha importancia es que no depende en realidad de la cantidad de horas de sueño, sino de la mala calidad del sueño. Y que bueno, eso genera también, al fin y al cabo, como un trastorno de ansiedad, ¿no? Y vuelve todo como a lo mismo, ¿no? Vuelve el circulito de la cadena de retroalimentación que no para. Pero bueno, se los quería mencionar porque ya está dentro de la literatura, ¿sí? Lo están viendo, todavía faltan un par de años para que salga, para que tenga más evidencia científica, pero realmente están poniéndole mucho hincapié a eso, porque inclusive hablábamos la otra vez también de unos artículos que habían salido con respecto al tratamiento, donde, bueno, inducir a tener un mejor sueño, vieron que también había un descenso dentro de lo que era la sintomatología de las disfunciones temporomandibulares. Es algo para hablar en tratamiento, ya lo expondremos mejor ahí, pero también es interesante desde este lugar, ¿no? Desde dónde surge. Te corrijo, te agrego algo, Cintia. Sí, claro. El paciente que viene con nosotros o que hace ATM, generalmente es el que dice no duermo, y donde empieza el tratamiento odontológico y kinesio dice ya me siento mejor y duermo. Es dónde está, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el origen? Está totalmente relacionado a todo eso. O sea, el paciente dice, no, dormí bárbaro. Sí, totalmente. Y de hecho también sacar un poco, cuando nos llegan pacientes que han ido de un lugar al otro, van, y cuando uno le hace la consulta, ¿y qué estás tomando para el dolor? Y sacan un papiro, ¿no? Y tienen 5 medicaciones psiquiátricas, hablo en el sentido de ansiolíticos, de Pregabalina. pregabalina para el dolor, bueno, los antidepresivos, es decir, sabiendo de que no hay evidencia científica donde el tratamiento farmacológico ayude, porque el cuerpo, si tiene tensión, la va a seguir manifestando, por más que le peguen un mazazo en la cabeza o se tome tanta cantidad de Valium, igual el cuerpo va a descargar. Y bueno, pero tal cual eso ya es un tema como para
hablar bastante en lo que sabemos de tratamiento en sí. Que sí ayuda, sí. No es que, ay, no, ok, entonces no se da nada farmacológica, no, sí, ayuda, pero no es el tratamiento en sí. Exacto. Quiere decir que, bueno, ya llegando al final, como le decíamos con Fer al principio, estas van a ser charlas más cortas, me parece que también para enfocar en realidad cada tema en específico y para mostrarle la mayor evidencia científica que hay. Esto es lo que se sabe, ¿sí? ¿Hay diferentes teorías? Sí, como vimos hasta ahora, la miógena, la mecánica y la psicofisiológica. Pero básicamente el paciente, sí tenemos que entender que hoy en día ya se dejaron, ¿no es cierto?, la creencia de que, viene el paciente, entonces, claro, sí, está bruxando, es miógena y nada más. No, uno tiene que evaluar en el diagnóstico, que es lo más importante, los 3 pilares. Y, como decía, yo no voy a tratar ni la miógena porque lo va, es decir, en cierta parte sí, porque las placas van a ese lugar, pero bueno, lo trata mucho más el kine, y no voy a tratar el área del estrés, pero lo tenemos que informar, es decir, nosotros somos los responsables de que el paciente lo sepa. Y aparte realmente hay un cambio en el paciente. No sé si en el primer momento, ¿no? Porque uno, bueno, lo va conociendo al paciente y hasta que llega el diagnóstico quizás pasan algunas sesiones, pero es mucho la diferencia cuando el paciente realmente entiende. Como decía Fernando al principio, es decir, yo sé que es molesto, pero te tengo que decir que no puedes comer más chicle. Y no, pero te lo tengo que decir, y te lo tengo que preguntar, y te lo tengo que decir, y cuando agarro las manos de los pacientes que me miran como diciendo, que me tocas, porque, pero se lo hago enseguida como decir, a ver las uñas, y ya se las miro, es justamente por eso, porque uno tiene que informarle, y realmente después cuando el paciente lo entiende, les va a pasar que llega a la próxima consulta y les va a decir, ay, no, desde que no como chicle, es decir, siente la mejoría, ¿no? Porque, bueno, somos los encargados de justamente que entiendan la teoría multifactorial, ¿sí? De estas disfunciones, y como les decía al principio, ¿no? En odonto nos pasa eso, piensan que van a venir y le vas a dar una cosita y ¡ting! Se resuelve. Y le decís, pero no, mira, te tengo que ir al kine y también tener en cuenta que no puedes hacer esto, hay que cambiar hábitos, hay que hacer algo para que ese estrés no llegue solamente a esta área. Pero bueno, somos los encargados de saber esto y de transmitir. Bueno. Nada, agradecerles que estén de ese lado y que nos acompañen en un sábado soleado, divino. Yo no me hubiese quedado. No, por Dios, aprovechar a salir un poco también, ¿no?, de este encerramiento. Estamos, creo que A disposición. Román, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero agradecer a los que estuvieron ahí, expectantes, y también pedir disculpas a la gente que llegó del canal de YouTube. Bueno, tuvimos problemas técnicos y tratamos por todos los medios de poder avisarles que lo íbamos a transmitir acá, que fue de último momento, así que bueno, pedimos disculpas por eso. Y tengo un par de preguntitas, ¿sí? Dale. Bueno, ahí se las leo, estoy pasando el chat. Bien. Mariela Leoni pregunta, ¿la extracción de los molares posteriores actúa sobre la ATM? Sobre las disfunciones, calculo que debe decir. ¿Sí? Depende de qué molar me está diciendo. Si son los 7, si tiene todo el resto de la arcada dentaria, no hay tanta evidencia. Lo que se habla en realidad es inclusive de una sola pieza. Todo lo que estamos en odonto sabemos que la extracción del primer molar, que es el 6, que es una pieza súper importante, va a causar alteraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el antagonista va a querer bajar, ¿sí? Y puede invadir el plano oclusal, va a rotar las otras piezas, la 7 que venía atrás también se va a inclinar tratando de ocupar el espacio, es decir, ¿va a haber modificaciones? Sí. Ahora, ¿eso va a traer una disfunción? No, no lo sabemos.
Puede ser que el paciente sí tenga una disfunción por culpa de eso, pero puede ser que no, porque el organismo se va a adaptar. Ahora, que hay que tratar de restaurar el plano cuando pasa eso en el 6, sí, pero porque se descontrola nuestra parte dentaria y la eficacia masticatoria, pero no por la disfunción en sí. Como decían en lo que llegaron en conclusión, es que sí han visto una gran predisposición a cuando uno pierde más de 5 piezas dentarias en el sector posterior en forma bilateral, es decir, claro, que te quedas sin molares en la parte posterior. Entonces, al quedarte sin molares, obviamente la mandíbula, como sigue rotando, va a comprimir dentro de la articulación y se va a ir más al espacio posterior y a comprimir el ligamento bilaminar posterior, que es el único que tiene la inervación nerviosa. No hay que olvidarse que el disco tiene la triple A, es avascular, aneural, alinfático, es decir, ningún disco en la articulación duele. Entonces cuando hay dolor es porque, obviamente, algo ahí, dolor artrógeno, ¿no? Digo dolor articular, algo ahí está pasando. No sé si respondí. Bueno, muchas gracias, Cintia. Bueno, saludos, excelente exposición. Muy bueno que expliquen la diferencia entre evidencia científica y clínica. Después, una pregunta de Hernán Chamone. ¿Creen que puede influir la posición en la que duerme la persona y la cantidad de almohadas que usa? Sí. Sí. Que Sí. la cantidad de almohadas puede generar disfunción. No sé, pero sí quizás... ¿Cómo influye la cantidad de almohadas en la persona cuando duerme? A mí me pasa que quizás los pacientes tienen esos relatos, ¿no? Es decir, cuando duerme más de un lado, también se sabe que cuando uno duerme boca abajo, también tiene mucho como más presión en las articulaciones. Es algo Cantidad de almohadas, no sé si cantidad de almohadas, pero sí sé que el paciente con disfunción de ese lado no puede dormir. Entonces termina durmiendo boca arriba y eso hace que baje un poco la calidad de sueño. Yendo a lo ergonómico, si vos generás, tenés muchas almohadas, sobrecarga a nivel cervical, o como dormir boca abajo, y el paciente, el que duerme boca abajo, duerme así, y eso genera adormecimiento del brazo, entonces empeora la calidad del sueño. No sé si con la ATM, pero sí afecta directamente al sueño. Entonces ya durmiendo mal, influiste un poco en la ATM, indirectamente. Bien. Bueno, Mariela Leoni hace una aclaración, dice, pero sacan los molares a propósito ahora. Hay una corriente, por eso pregunto, porque hay... Los molares, ¿qué molares sacan? No. A ver, toda la vida se ha visto, toda la vida se ha visto, aparte de cuántos pacientes nos han llegado donde van perdiendo piezas dentarias, ¿no? Le van sacando molares porque tienen, no, tengo el dolor acá, tengo el dolor acá, tengo el dolor acá, y le van sacando molares, segundo molar, primer molar, segundo premolar, primer premolar, y van perdiendo piezas, y no es el dolor dentario, sino que era un dolor que está más diagnosticado, ¿no? Y van perdiendo piezas y en realidad empeora, porque va a empeorar, porque la posición, si ya de por sí tiene una articulación que evidentemente no se adapta y tiene la predisposición a tener algo, a desarrollar una disfunción y tener dolor, y si le sacás más piezas cada vez va a ser porque pierde el engranaje en realidad que da la oclusión, porque la oclusión no solamente es para la masticación, sino para tener un engranaje dentro de lo que es el complejo, ¿no? Maxilofacial. No sé si... Yo creo que Cintia, me parece que se basa en que una técnica como un abordaje previo, como para prevenir la ATM, sacarle la extracción. Entiendo esa pregunta. Bueno, no. La verdad no... Entonces, si hay esa técnica, no sé, no la he leído como avalada científicamente, al contrario, siempre uno intenta reponer todo para que justamente lo que nosotros hablamos mismo cuando hacemos una cirugía ortognática, ¿no? Que uno enfoca a la oclusión dentaria. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar estabilidad en el tiempo de ¿qué? De las articulaciones, justamente, de que estén en su posición y que se mantenga todo eso en conjunto. Entonces, que no sacar. Bueno, les hago 2 preguntas más. Masajes, ¿dan buenos resultados y cuáles serían? De Paula Nick Train. Sí,
sería, a ver, terapia manual, no sé si es masajes. ¿Cuáles serían? Y va a depende de la paciente, depende del paciente, la tolerancia al dolor, dónde está el foco del problema. A ver, si hay algo que yo aprendí, y les pido disculpas, siempre lo digo, que aprendí con el correr de los años y las canas, que ya tengo algunas, es que fui cambiando un poco la doctrina. Al principio era, bueno, aguantate que duele, porque es una articulación, es una terapia que duele, y ahora es, avísame cuando duele. O sea, no busco el dolor. Es una terapia, son músculos muy potentes, son músculos muy sensibles, que no están acostumbrados a que los toquen, y esto para los kinesiólogos, pero también para los odontólogos, porque porque me agarró la odontóloga y me metí el dedo hasta el fondo para ver cómo estaba el pterigoide externo. Y es necesario, ya cuando el paciente viene con dolor, no. Si ya no, o sea, podés seguir buscando, por ahí no lo hacerlo con el pulgar, sino con el meñique, pero como terapia manual, sí, es efectivo. Y qué masaje depende de la lesión, depende del paciente, depende del diagnóstico. Es un poco más amplio. Después cuando hablemos y profundicemos en tratamiento, vamos a hablar ahí. Bueno, la última pregunta. Dice, ¿podrían explicar la relación de estas disfunciones en personas con artrosis cervical? Y ya con esta nos despedimos. A nivel biomecánico, me parece que tiene que ver con la limitación cervical. O sea, la ATM no está sola. Me encantaría que el paciente ATM solo sea una boca. El cuerpo, estamos todos dentro de un envase, y esa relación cervical, para hacerla corta, si yo tengo limitación y artrosis cervical superior, media, inferior, va a estar dada. Si es superior, me va a limitar el mayor componente de rotación, medio e inferior me va a limitar las inclinaciones, me va a limitar el movimiento del yoides. En el yoides están los suprayoides, que tienen como una base de tensión desde los maxilares. Entonces, sí va a afectar, no sé si directamente, pero forma parte. O sea, yo tengo una pierna más corta, me va a afectar en la ATM, lo más probable que me afecte en la ATM. Imagínense artrosis cervical. Sí, a mí me pasa de explicarles también que no se olviden que están envueltos por la misma fascia. Entonces, lo que pasa en la cervical, es decir, yo cuando viene el paciente le digo, uy, le toco la cervical, el trapecio, el ECOM, y lo veo tan rígido, y digo, y esto también va a necesitar tratamiento, porque, es decir, todo lo que se contractura acá ayuda en realidad a la contracción de los masticadores y viceversa. Entonces, claro, sí hay una relación, ¿no? Un dato que acaba de decir Cintia, que no me parece menor, porque a mí me pasa, es, esto es para los odontólogos, que sean sutiles con el tacto, porque la odontóloga por ahí se van a lo odontológico, lo cual está bien porque es su área, pero sí dice, no, te siento tenso. Poder percibir eso es súper importante, porque hasta le da contención al paciente, y como ustedes como profesionales tienen como un poquito más ganado la confianza. A mí me pasa que cuando recibo esos pacientes, ya sea de Cintia o de cualquier otro odontólogo que tiene esa mano de poder como saber dónde está la atención, dicen, no, porque me tocó la odontóloga y yo también lo sentí, me di cuenta, porque es algo que nosotros creo que con Román desde el inicio es que el kinesiólogo se incorpora rápido a ese abordaje. No siempre es rápido. La primera consulta siempre es odontológica. ¿Sí? Porque es un tema odontológica con incumbencia kinésica, ya sea de fono, otorrino, traumatólogo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si el odontólogo, ustedes son el primer contacto, está bueno que sepan, y bueno, mira, no te veo súper tensa, y que vayan. No digo que se pongan a hacer terapia manual, porque no es su área, pero sí que sepan palpar, tocar, y decir, bueno, esto está mal, vayamos, así como el kinesiólogo tiene que tener la capacidad de poder mirar la lengua y ver que está bruxando por la forma de la lengua, y poder derivarla al profesional para hacer una placa. Me parece que en este punto es importante eso. Bueno, muchas gracias. Ahí se terminaron las preguntas. Bueno, muchos mensajitos de agradecimientos. Y una pregunta frecuente: si va a quedar grabada la charla. Sí, va a quedar grabada. Así que bueno, y también lo vamos a subir al canal de YouTube para la gente que no pudo estar. Bueno, nos despedimos.
Gracias. Nos comprometemos para la próxima con Román a hablar de biomecánica, postura y ATM. Ahí está. Bueno, me comprometí. Ya la comprometí, ya está. Ahí yo hago de moderadora, ya les dije. Claro. Bueno, Bueno, buenísimo. bueno, nuevamente. Que tengan buen fin de semana y bueno, van a estar subidos en las redes. Chau, chau. Exactamente. Chao, chao.